El día de hoy me gustaría mucho que nos pusiéramos a reflexionar alrededor de un tema que es realmente capital, porque, bueno, en las charlas anteriores ya me he dado la tarea de comentar acerca de la complejidad y hemos hablado de algunas de las consecuencias más relevantes de esa forma de pensamiento. Sin embargo, hoy quisiera que nos pusiéramos a pensar cuál es el papel contextual que juega la complejidad en el terreno de todo lo que es el conocimiento en general. Pues bien, vamos a hablar sobre los estudios de posgrado basados en la complejidad y en el pensamiento complejo. Ese es el tema que hoy vamos a tratar. Para poder tener en su justa medida la entrada a esa temática, sería muy importante que tuviéramos conciencia de cómo y por qué nace este tema de la complejidad, ¿sí? En algún momento ya hemos hablado de la importancia de distinguir entre lo complicado y lo complejo. Definitivamente son cosas muy diferentes. Cuando digo que este objeto es complicado, yo estoy refiriéndome a mi mayor o menor capacidad para comprenderlo, para tratar con él, para conceptualizarlo, etc. Estoy hablando de mi capacidad o de mi incapacidad para abordar esto. Entonces, lo complicado pone el acento en el yo. En cambio, cuando digo yo, esto es complejo, yo estoy emitiendo un juicio acerca de una propiedad del objeto. Es decir, el objeto lo comprenda yo o no lo comprenda, pueda tratar con él o no pueda tratar con él, eso es independiente de la propiedad compleja de este objeto. Muy bien, dicha esta precisión, entonces remontémonos hacia la segunda mitad del siglo XIX, que es cuando empieza a surgir este problema. Nace fundamentalmente en el terreno de las ciencias básicas, particularmente en la física, un poco en la química también. ¿Y cómo aparece esto? Bueno, pues aparece cuando se empieza a ver que la forma en la que se venía haciendo la física, y la física matemática muy en particular, apuntaba a una capacidad absoluta de predicción de los fenómenos. En sus orígenes tienen una raíz común los fenómenos de la ciencia y de la profecía. Es decir, se considera que una ciencia es válida si predice adecuadamente lo que preconiza. Igual pasa con un profeta, se dice, hasta la misma Biblia lo dice. ¿Cómo sabes si un profeta lo es en verdad o no? Bueno, si lo que predice ocurre, entonces es un profeta, si no, pues no lo es. Así pasa exactamente en la física, ¿sí? Cuando yo escribo mis ecuaciones, entonces predigo qué es lo que va a suceder. Si sucede, ese modelo científico es válido, es una teoría aceptable, ¿sí? Más adelante, sometiéndola a más y más pruebas de todo tipo, teóricas y experimentales, puedo descubrir que no, que en efecto esa teoría puede tener límites de validez. Y entonces tendré que buscar una teoría más general o tendré que hacer otro tipo de investigaciones, ¿verdad? Pues en la física, en la segunda mitad del siglo XIX, aconteció que los modelos hechos a la manera de Newton, que para decirlo más correctamente estaríamos hablando a la manera determinista, lineal, encontrábamos con que ya no podían predecir correctamente muchos fenómenos, particularmente los fenómenos de corte físico-químico, todo lo que involucra la termodinámica, la dinámica de los fluidos, líquidos, gases, fundamentalmente era eso, ¿no? Entonces se veía que ahí había un problema, no se entendía por qué, pero había un problema. Pues bien, en ese intento por explicar esos fenómenos surge prácticamente la termodinámica como toda una rama del conocimiento científico. Esta termodinámica va a postular una serie de principios que no se manejaban corrientemente en la mecánica, en el electromagnetismo, en la óptica, etc. Me refiero a conceptos como
el de la frontera de los sistemas, un sistema cerrado o un sistema abierto. El concepto de orden o de desorden. También otro concepto importante es el que se va a manejar a través de un potencial termodinámico llamado entropía. Y así, energía interna, posibilidades de combinaciones entre las partes de un sistema, en fin, todo eso emerge de manera natural en la termodinámica de los sistemas físico-químicos, las reacciones químicas, y ya un poco más adelante, cuando se fundamente más como actividad científica, lo que se va a llamar la bioquímica, las bases químicas de los seres vivos, de la biología, en fin, tanto en vegetales como en animales, ¿sí? Y en el siglo XX, ya entrado el siglo XX, pues va a ser el boom de todo esto, y se va a empezar a ver que hay, así, en resumidas cuentas, hay una frontera que no está muy clara. La frontera entre lo vivo y lo no vivo, ¿sí? Nadie tendría duda, por ejemplo, que este objeto, este cuaderno que tengo yo aquí, no es un sujeto vivo, no es un ser vivo. Y sin embargo, la mayoría de sus componentes, ¿sí?, que están formados a base de celulosa, proceden de plantas que fueron seres vivos. ¿Sí? Este lapicero tampoco es un ser vivo. Sin embargo, los elementos químicos que lo conforman, la mayoría también se encuentran presentes en diferentes proporciones, eso sí, en mi cuerpo, en mi organismo. Entonces, ¿dónde está la frontera entre lo vivo y lo no vivo? ¿Este concepto de la vida es un invento o qué, no? Bueno, pues esto es en el siglo XX donde se va a plantear en serio. Y ha habido una cantidad bastante nutrida de pensadores desde muy diferentes ámbitos, aunque ahora lo he mencionado inicialmente, de la física, de la química y demás. Ya a lo largo del siglo XX fueron muchos los personajes que se interesaron en estos problemas, a saber, los filósofos, los sociólogos, los economistas, los administradores, incluso quienes se dedican a las leyes, a la contabilidad, ¿sí?, a todos los diferentes tipos de ingenierías, por supuesto, a la arquitectura, al arte, en fin, incluso a la teología y a la religión, se han interesado en este tema. Desde luego, los móviles de cada una de esas disciplinas han sido distintos, según de dónde vengan, en qué área, en qué zona del conocimiento ellos desarrollan sus potenciales de conocimiento. Pero, independientemente de eso, aquí hay una cuestión realmente crucial, ¿sí?, como lo dice la palabra, crucial. Estamos en el cruce de dos caminos en el que tenemos que tener mucho cuidado en qué dirección nos vamos. Porque resulta que nuestra manera de estudiar la realidad, nuestra manera de abordar el mundo, tiene mucho que ver con la concepción que tenemos de antemano de esa realidad. Quien diga que no tiene prejuicios, bueno, pues está cometiendo una gran mentira, no es cierto. Todos tenemos prejuicios, unos un poco más explícitos y otros un poco menos, pero todos tenemos una enorme cantidad de prejuicios. Ahora bien, lo que se desarrolló entonces hasta el siglo XIX con la ciencia, con la manera de ver al mundo, se podría resumir en una sola palabra. Es la manera lineal de expresarse y de percibir a la realidad. ¿A qué me refiero con lineal? Pues bien, la palabra lineal evidentemente evoca una figura geométrica, la línea recta, ¿sí? Si los que me están escuchando recuerdan sus cursos de geometría analítica, bueno, ahí se estudia la línea recta, la circunferencia, la elipse, la parábola, la hipérbola, todas las diferentes secciones cónicas, etc. Pero por mucho, a cualquier estudiante le resulta la más sencilla y comprensible de todas ellas la línea recta, ¿sí? Porque tiene una forma muy simple, ¿sí? Y la misma forma de las ecuaciones matemáticas resulta muy cómoda porque las variables no tienen exponentes. Bueno, sí tienen uno, ese es el exponente de las variables, entonces es muy sencillo,
Se suman, se restan, se multiplican sin necesidad de estar recurriendo a raíces cuadradas, cúbicas, quintas y no sé qué cosas horrorosas que todo el mundo le producen granitos en el cuerpo tan pronto se las encuentra en un papel. Entonces, la forma lineal es la más sencilla de comprender. Bueno, pues esa sensación que tiene un estudiante de escuela preparatoria es real. En efecto, es la forma más sencilla de expresarse. Una cosa lleva a otra, y esta lleva a otra, y esta lleva a otra, como muchas veces nos presentan la historia. La historia es otra forma clásicamente linealizada, ¿no? Te pone una línea del tiempo, y bueno, en tal año pasó tal cosa, en tal otro año pasó tal otra, y así tan, le van explicando la historia a uno como si fuera una línea recta. Es la forma más sencilla por la que comprendemos las cosas. Pues bien, así se construyó en gran medida la física, la química, e incluso después se extendió al terreno de la biología, de las ciencias sociales, etc. En todos los ámbitos del conocimiento que ya he venido mencionando. Ahora bien, esta cuestión, esta manera precisa de expresarse, es decir, la forma lineal, no solamente resulta cómoda, sino que además ha mostrado que tiene un gran ámbito de validez, ¿sí? La mecánica de Newton, por ejemplo, se dio a la tarea de explicar fenómenos de una enorme complicación y complejidad, ¿sí? A ambos frentes, y lo hizo bastante exitosamente, con líneas rectas. Porque al final de cuentas, cualquier línea curva, si yo me acerco lo suficiente, se parece a una línea recta, por lo menos hasta cierto punto, ¿sí? Por ejemplo, si yo este lapicero lo coloco en esta parte de la mesa y luego lo pongo en esta parte de la mesa, bueno, yo puedo decir con una bastante buena aproximación que la línea recta que une a este lapicero con el centro de la Tierra aquí, y la línea que une a este lapicero con el centro de la Tierra cuando lo coloco acá, son paralelas, aunque de facto sabemos que no, porque en el centro mismo de la Tierra se tienen que juntar, entonces ya no son tan paralelas, las paralelas nunca se tocan. Entonces, pero es bastante buena la aproximación, porque el ancho de esta mesa comparado con el radio de la Tierra es muy pequeño, entonces está bien. Pero si yo el lapicero lo coloco en la Ciudad de México y luego voy y lo coloco en la ciudad de París, en Francia, bueno, pues está claro que ahí la línea recta que une a este lapicero con el centro de la Tierra en ambas ciudades ya no podrá ser paralelas, sino que van a formar una V que se va a cruzar en el centro de la Tierra. Entonces, lo lineal es válido hasta cierto punto. No es falso, simplemente es válido hasta cierto punto. La falsedad y el error flagrantes van a comenzar en el momento en que yo piense que lo lineal es así en todos lados. El mismo ejemplo del lapicero. Si yo pienso que lo lineal es así y extrapolo esta idea y pienso que la línea recta que une el lapicero con el centro de la Tierra desde la Ciudad de México es paralela a la línea recta que une al lapicero desde París hasta el centro de la Tierra, voy a tener que aceptar que el centro de la Tierra está muy, muy, muy alejado. Mucho más alejado de lo que en realidad está. Y si lo extiendo todavía, por ejemplo, a que aquí en la Tierra, este lapicero, ¿sí?, ya no hacia el centro de la Tierra, digamos, hacia el centro de la Vía Láctea, es paralela esa línea a la línea que marcaría si colocara al lapicero en el centro de la galaxia de Andrómeda, que está a 2 millones de años luz, con respecto al centro de la Vía Láctea. Bueno, pues nuevamente, entonces el centro de la Vía Láctea se alejaría muchísimo. In sensu stricto, todo se iría hasta el infinito. Si la linealidad fuera válida, tal cual, en todas partes y para todas las escalas. Eso resultaría absurdo. ¿Por qué? Porque los objetos con los que estamos acostumbrados a vivir, incluyendo nuestros propios cuerpos, son finitos. ¿Sí? Parece que hay una línea de conexión directa entre la finitud, el hecho de que haya límites, y lo que llamamos lo concreto, ¿sí?, lo individual.
Son dos conceptos diferentes, la individualidad y la finitud, pero parece que están íntimamente relacionados. Ese es el descubrimiento que se hizo en la segunda mitad del siglo XIX y sobre todo a lo largo del siglo XX. Y entonces el discurso lineal ya no se sostiene, ¿sí? Este punto es muy importante, porque es lo que dio nacimiento, no a la complejidad como una teoría, como una moda, como un modelo, ¿sí?, sino como algo que en realidad, aunque ahora nos estemos dando cuenta, siempre estuvo ahí presente. Fue nuestro afán de lo sencillo, de lo lineal, lo que nos impidió ver que esa complejidad ahí estaba. Lo más sorprendente, y a mí realmente eso me deja maravillado, es cuán bien funcionó la linealidad durante varios siglos y nos permitió y nos sigue permitiendo decir muchas cosas acerca del mundo. Eso significa que no es de suyo falsa la linealidad, simplemente es parcial. Entonces la complejidad no busca desplazar a la linealidad, sino más bien ubicarla en su justo contexto, en su justa medida, ¿sí? Pues bien, con estas ideas que era fundamental aclarar, ahora sí, vamos a pensar cómo se nos forma profesionalmente en prácticamente todas las universidades del planeta. Esto no es una cosa que vale para este país, pero no vale para el otro, no. En este momento, en el año 2014, ¿sí?, es prácticamente la situación de todo el mundo. Las carreras, todas las carreras profesionales, están organizadas de tal manera que nos permiten o nos incitan a ver parcialidades lineales de la realidad, porque la línea recta es la que mejor conocemos. Muy bien, ¿cómo podemos entonces compaginar ese hecho de que es lo que mejor conocemos, la línea recta, con una realidad que a todas luces se nos manifiesta como no lineal? Es decir, que no puede ser descrita por medio de líneas rectas. ¿Cómo podemos compaginar ambos mundos? Es una pregunta importante, porque si no logramos tener una respuesta aceptablemente buena a esa pregunta, entonces prácticamente todas las carreras profesionales se vuelven inútiles y se vuelve absurdo cualquier intento por describir el mundo, o describir incluso al hombre, o describir lo que sea, ¿sí? Porque pareciera que la no linealidad es lo que más abunda, ¿sí?, como vamos a ver en un momento. Pues bien, la idea fundamental aquí es cómo deberíamos nosotros aprender esta no linealidad, la complejidad. No pretendo yo con esta pequeña charla, con esta pequeña intervención, decir, bueno, ¿saben qué? Todas las universidades se van a la basura y tenemos que empezar desde cero. Bueno, eso sería, aparte de irrealizable, sería absurdo, sería realmente absurdo, porque, como ya lo he dicho, se han descrito muchas cosas correctamente. La misma linealidad, por poner un ejemplo muy actual, hace acto de presencia en la electrónica, por ejemplo. Y sin embargo, la mayoría de los fenómenos electrónicos, circuitales y demás no son lineales. Así que, bueno, los modelos lineales nos permiten hacer nuestras computadoras y quién sabe cuántas cosas que construimos hoy, ¿sí? Sin embargo, eso no quiere decir que la no linealidad esté ausente, no, sí está presente. ¿Qué hacer entonces? Pues bien, es el papel que vienen jugando todo lo que llamamos los posgrados. Los posgrados, que son las maestrías, los doctorados, los postdoctorados, y en muchas situaciones incluso lo que se llaman los diplomados, especializaciones, etc. Todo ese paquete viene siendo como el correctivo, ¿sí?, como las gafas que vienen corrigiendo la miopía provocada durante la licenciatura de cara a la complejidad, ¿sí? Pero, como ya lo dije hace unos minutos, la complejidad no es simplemente una teoría, un modelo más de los tantos que existen en el mundo, ¿sí? No, la complejidad es la realidad misma, es en verdad la realidad del mundo con nosotros adentro, ¿sí? En su momento Galileo Galilei, allá
a finales del siglo XVI y principios del XVII, estaba diciendo que las matemáticas eran el idioma de la naturaleza. Bueno, eso es un tema gigantesco y habría que un día dedicarle alguna cápsula a ese tema, pero en este momento yo me quiero concentrar sobre el hecho de que las matemáticas que tenía en mente Galileo Galilei eran fundamentalmente lineales. Entonces su aseveración, no importa en este momento si es cierta o no, de que el idioma de la naturaleza es la matemática, tenía entre líneas ahí empotrada la idea de que la naturaleza es lineal. Y sin embargo no es así. ¿Sí? Una visión estrictamente galileana nos impediría por completo decir cualquier cosa acerca de los seres vivos, incluso los más aparentemente simples. Entonces, no, eso que dijo Galileo Galilei es más bien un ardid provocado por una forma de conocimiento del mundo que, ya repito, ha dado muchos frutos y buenísimos, pero que ya no puede dar más de sí, ya dio todo lo que podía dar, ¿sí? En todos los niveles del saber. Entonces los posgrados serían, pragmáticamente hablando, la manera de responder ante los retos enormes que nos plantea el mundo en este momento. Probablemente esos retos siempre estuvieron presentes, pero la humanidad, siendo menos numerosa, llevando formas más inmediatas de vivir, ¿sí? Porque bueno, todo consistía en poder comer, en poder reproducirse, ¿sí? Solo unas cuantas élites se consagraban más a los estudios especializados, al arte, ¿sí? Y en cambio hoy ya con las universidades, las grandes universidades, y ya no hablemos de los medios de comunicación que han alcanzado una eficacia que nunca antes ni de lejos se había alcanzado, bueno, plantea el hecho de que el número de personas que puede acceder a estos conocimientos ha aumentado exponencialmente, ¿sí? Y eso a mí me parece una de las mejores cosas que hoy nos suceden en el mundo, ¿sí? Aunque tiene sus efectos colaterales desagradables, pero yo pienso que por mucho siempre es mejor que el mayor número posible de gente sepa a que el mayor número de gente no sepa. Siempre es mejor lo que va contra la ignorancia, o por lo menos que intente ir contra ella. En ese sentido, los posgrados deberían buscar compensar aquello que no se dijo o que se dijo muy de pasada en las licenciaturas. Pero no ya solo a la manera de un tema más que uno puede abordar. Bueno, aquí vamos a ver de la complejidad, ya está. Porque entonces bastaría con instaurar cursos, ¿sí? Así pequeñas charlas sobre la complejidad y ya está cubierto el asunto. No, la complejidad, mientras la queramos ver como un modelo, como una teoría más, en el mejor de los casos será interesante, pero no modificará nada. Puesto que la complejidad es una concreción, la más digamos, contundente, rotunda, de la fenomenología, no puede no tener en consideración la presencia del hombre en la realidad que investiga. Por lo tanto, en un posgrado, no importa que sea maestría, doctorado, diplomado, lo que sea, en un posgrado, en complejidad y en pensamiento complejo, debe asumirse desde el inicio y de manera definitiva que el que estudia él mismo es un ser complejo que está imbuido en la realidad compleja que estudia. Por lo tanto, un posgrado basado en complejidad tiene que ser él mismo una estructura compleja. ¿Sí? No es simplemente decir, bueno, a ver, jóvenes, en esta maestría vamos a estudiar a la complejidad. Y terminada la maestría, pues cada quien se vuelve a su casa y ya está, pasamos a otro tema, ¿no? Un posgrado basado en la complejidad tiene que modificar el pensamiento
de aquellos que lo atiendan de manera irreversible. Es decir, que una vez que yo veo qué es lo que me dice la complejidad del mundo, qué es lo que me dice la realidad, y caigo en la cuenta de que lo que yo pensaba que era todo no era más que una parte, eso tiene que modificar mi forma de ver el mundo y de verme a mí mismo en el mundo irreversiblemente. De tal suerte que yo ya no puedo regresar a ver las cosas como las veía antes. O en el peor de los casos, ok, yo volteo y veo y entiendo por qué digo esto era así, era lineal, y en fin, y me permitía hacer cosas, está bien, pero no mucho más de lo que yo quisiera abordar. Fíjense, voy a mencionar aquí una serie de ejemplos, son ejemplos como habría miles más que se podrían evocar, pero son ejemplos que me vinieron a la mente, como diciendo, a ver, vamos a ver, ¿cómo podríamos contestar a esto? Son preguntas muy variopintas, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que hace que una rosa se abra al atardecer? ¿Qué es lo que hace que ciertas flores se abran o se cierran a ciertas horas del día? Se ha intentado explicar que por la luminosidad y demás, y no es cierto, porque esas flores reaccionan igual aunque esté nublado o esté soleado el día. Entonces, que tiene un cronómetro adentro, ¿cómo funciona? No es algo que esté totalmente claro, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué relación puede haber entre la bioquímica, es decir, la química de los seres vivos, y el envejecimiento? Porque si uno se va a estudiar las moléculas, bueno, pues pareciera que las moléculas pues están ahí, sus átomos, que las moléculas no envejecen. Entonces, ¿por qué los seres vivos sí envejecemos y eventualmente morimos? Tampoco está clara la respuesta a eso, ¿sí? Desde el punto de vista de la genética, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que ciertos genes se expresen y ciertos genes se mantengan ocultos? Tampoco está muy claro, ¿sí? Si, por ejemplo, dos gemelos homocigotos, ¿sí?, nacen, tienen muchas cosas en común, pero no podemos pretender que a pesar de que se sometan al mismo conjunto de estímulos, porque van a la misma escuela, viven en la misma casa, tienen los mismos padres, etc., son uno el clon del otro. No, ellos van a tener y desarrollar gustos distintos y van a tener vidas separadas, por supuesto, y además sería lo sanamente deseable, ¿sí? No podemos decir de manera simple por qué, si tenían exactamente los mismos estímulos, los mismos genes, ¿sí? Otra pregunta que aparentemente se sale de todo esto, ¿qué es lo que decide el precio del maíz, por ejemplo? Alguien podría decir, bueno, pues según los mercados, bueno, pues sí, pero ¿qué es lo que marca en los mercados el precio del maíz? ¿Sí? Quien se haya asomado, así sea un poco, en el funcionamiento de la bolsa de valores, sabrá que juegan miles de variables. Si resulta que el rey de no sé dónde tiene gripe y se le está complicando con neumonía, bueno, las bolsas de valores empiezan a brincar de un lado a otro. ¿Por qué? Porque aparentemente hay cierta incertidumbre en el devenir inmediato de ese país, de ese reino, ¿sí? ¿Cómo juegan esas variables? Es algo que no resulta sencillo, ¿sí? ¿Qué es lo que marca la tasa de cambio de una moneda? ¿Por qué de pronto es este valor y después es otro? ¿Por qué se evalúa? ¿Por qué se reevalúa? Etcétera. También lo mismo, no son cuestiones que sean sencillas. Otra última pregunta, habría muchas más, repito, pero por decir algunas, ¿no? ¿Cómo podríamos explicar el comportamiento organizado de ciertos grupos humanos y que de pronto, cuando se dan ciertas condiciones, esos grupos se deshacen o entran en guerra entre ellos mismos o con otros grupos, ¿sí? Pues lo mismo, resulta que las respuestas a esas preguntas no son triviales. Y lo que sí es un hecho es que no podríamos contestarlas con los modelos lineales a los que estamos acostumbrados. ¿Qué es lo que hace falta entonces para contestar estas preguntas y tantas otras? ¿Qué nos plantea la realidad?
La realidad, que no es forzosamente es lo que pasa en los bosques, en los océanos, en el espacio interestelar. Desde luego eso es la realidad también, claro. Pero no, también la realidad humana. Es más lo que pasa en nuestras cabezas. ¿Por qué de pronto sueño con esto y no con esto otro? ¿Sí? Hay veces que uno tiene explicaciones, pero generalmente esas explicaciones suelen ser bastante cojas, ¿no? Bueno, ahí también hay otro terrible reto para el mundo ¿sí? De la psiquiatría, de la psicología, del psicoanálisis, de las psicoterapias, etc. ¿Qué es lo que realmente sucede aquí arriba en el quinto piso, en el penthouse de nuestros cuerpos? ¿Sí? Que de pronto reaccionamos así y no asá. No pareciera que hubiera una lógica simple, lineal, que nos pudiera explicar por qué así. Todos sabemos perfectamente que no existe nada más complicado que las relaciones. Las relaciones entre las personas son lo más difícil que puede existir. Alguien podría decirme, mira, la ecuación es tal y tal y tal para las relaciones entre parejas, entre hombres y mujeres. No existe esa ecuación. Por una parte dice uno, qué lástima, porque sería muy bueno poder saber exactamente qué va a pasar y qué no va a pasar. Bueno, yo sinceramente lo digo desde la perspectiva de la complejidad, qué bueno que no es así, qué bueno que no existe esa ecuación, porque si incluso no existiendo esa capacidad de predecir qué va a pasar en las relaciones interpersonales, no dejamos de abusar unos de otros, imagínense qué pasaría si tuviéramos la ecuación que describe a la perfección las relaciones entre los individuos. Bueno, sería terrible. El planeta estaría lleno de dictadores, ¿sí? Abusivos, sería un mundo invivible. Yo pienso que sería cosa de, por ser optimista, de unas semanas y la humanidad desaparecería, así de simple, entre matándonos los unos a los otros, ¿no? Entonces, qué bueno que no existe esa ecuación. Este es precisamente el reto de la complejidad. La complejidad no es que esté en contra de las ecuaciones, pero está en contra de cualquier sistema cerrado que quiera contenerlo todo, porque de hecho la realidad no es así. La realidad se encuentra sumergida en el devenir, en el cambio, ¿sí? Es precisamente la capacidad de pensar de una manera sistémica, no sistemática, sino sistémica. ¿Qué es esto de sistémico? Se refiere a una totalidad provisional que es vista como un sistema, pero es una totalidad provisional. La totalidad fija, terminada y acabada no existe. No hay nada, ni siquiera los cuerpos inanimados, mucho menos los cuerpos animados, que estamos cambiando día con día, minuto con minuto, segundo con segundo. Yo cuando entré en esta sala para hacer esta filmación era uno, y en el momento en que salga ya seré otro. ¿Cómo? Sí, ya habrá átomos y moléculas que se salieron de mí y otras que se incorporaron. Yo no soy estrictamente el mismo que entró que el que va a salir, ¿sí? Y bueno, si a esto le añadimos que el pensamiento también es parte de nuestra realidad, ese pensamiento es lo deseable, debe estar constantemente en crecimiento. Por lo tanto, el pensamiento sistémico es un sistema, es una forma de pensamiento mucho más tolerante, mucho más amable y capaz de abordar la realidad como se nos presenta, tanto en lo particular como en lo más general. Por lo tanto, un posgrado, repito, no importa si es maestría, doctorado o el que sea, en complejidad, debe abordar la complejidad no como un tema, sino que tiene que abordar a la complejidad desde la complejidad misma, porque cada uno de nosotros es un ser inmensamente complejo, ¿sí? Eso que aparentemente sería como una puerta cerrada, porque diríamos, bueno, pues estoy maniatado y no puedo hacer nada, no puedo decir exactamente bien a bien qué va a pasar, es una fuerza inaudita que nos permite maravillarnos cada instante acerca de
las novedades y de los fenómenos que emergen desde el individuo más aparentemente anodino hasta todo el cosmos. ¿Sí? Que tampoco podría, cuando digo todo el cosmos, ¿qué estoy diciendo? No sé bien a bien qué estoy diciendo, porque el cosmos pues es como decir la totalidad, pero justo estoy diciendo que no es un sistema cerrado, acabado. Por lo tanto, el cosmos es una manera de expresarme, ¿sí? Simplemente yo no podría pretender decir yo sé qué es el cosmos, ¿no? No, porque los conocimientos y los saberes que nosotros tenemos en el mundo y que se nos plantean en cada momento, no estoy hablando de saberes teóricos, no, también de saberes prácticos, ¿sí? ¿Qué hacer en cosas concretas? Diario recibimos miles, posiblemente millones de estímulos de todo tipo concretos, ¿sí? ¿Qué hacer con estos estímulos concretos que se nos presentan? Pues bien, uno de los pensadores importantes en el siglo XX, repito, hay muchos que han ido cayendo en la cuenta y abriendo las mentes de los demás, como es el caso de Ilya Prigogine o como Edgar Morin, en áreas del conocimiento diferentes, el primero en las ciencias básicas, el segundo sobre todo en las ciencias sociales. Morin, este segundo pensador, dice muy acertadamente, a mi parecer, que mientras más integral es la mentalidad de alguien, ese alguien será más capaz de resolver los problemas concretos. Esto es muy cierto, porque esto que llamamos concreto, particular, puntual, individual, no está aislado de todo lo demás. Y es precisamente porque no está aislado de todo lo demás que es puntual, individual, particular. Ese universal concreto, y eso concreto universal es precisamente la dilatación y la contracción a la que permanentemente se ve sometido nuestro conocimiento. Entonces más nos valdría a todos tener la capacidad adaptativa para abordar esa totalidad en sus maneras cambiantes, abiertas, en devenir. ¿Sí? Esa es precisamente la línea del pensamiento de la complejidad. Y un posgrado, una persona que tiene la fortuna de hacer un posgrado en complejidad y en pensamiento complejo, esa persona va a poder ser muchísimo más apta para abordar los enormes retos, no solamente las preguntas que yo mencioné hace un rato, sino esas y muchas otras de maneras mucho más coherentes, más correctas, respetuosas de la realidad. Hoy hablamos del cambio climático en el planeta y creo que nadie puede poner en duda que eso es un fenómeno real. Hay quienes lo achacan 100% culpando al hombre. Hay quien dice no, así es la realidad de la naturaleza y ya está, y hagamos lo que hagamos. Yo creo que es un compromiso de ambos aspectos, es decir, en efecto la naturaleza tiene sus ciclos. Sí, eso también está probado, pero la intervención de la mano humana no siempre ha sido muy respetuosa o lo suficientemente responsable como para decir que nosotros no tenemos nada que ver. Creo que sí tenemos algo que ver, ¿sí? Con el mal llamado calentamiento global. Más que calentamiento global es cambio climático, es el término más correcto, ¿sí? Hay realmente un cambio climático. Nosotros podemos abordar esos problemas concretos solo en la medida en que tengamos conciencia de todo el contexto completo que esto lleva, ¿sí? La unificación del conocimiento nunca podrá venir de decretar una lengua única, sino más bien de aprender muchas lenguas. La complejidad no es un lenguaje. La complejidad es la actitud que lleva a desear aprender muchos lenguajes para poder decir más y mejor y poder entender más y mejor. Entonces, a manera de conclusión, yo haría eco a aquella espléndida frase de Blaise Pascal que hace ya varios siglos decía: cuanto más conozco la inmensidad del universo, más reconozco
la soledad del alma. Sí, pero yo le diría a Blas Pascal, recuerda otra frase que tú habías dicho antes también, que por su inmensidad física el universo nos envuelve, pero por nuestro espíritu nosotros lo envolvemos a él. Este juego de envolvimientos, ¿sí? Y ambos son reales y ambos son fundamentales, son el tenor de la complejidad, que solo él permitirá que nosotros nos ubiquemos en nuestra justa medida, en el verdadero contexto que nos corresponde. Ni podemos decir con justicia que somos nada, ni tampoco podemos decir con justicia que lo somos todo. Nosotros estamos imbuidos en la realidad porque la realidad también está imbuida en nosotros. Espero que estas cuantas reflexiones nos muevan a reconocer lo fundamental, que digo yo, lo fundamental, lo urgente de asumir tal posición. Ojalá todos podamos en algún momento tener la oportunidad, si ya hemos tenido la indecible ocasión de hacer estudios universitarios, de poder emprender un posgrado en complejidad para entonces sí, con esperanzas fundadas, desear ser mejores seres humanos. Muchas gracias.